un poco el manual que nombrás es esto, ¿no? Con la reducción de riesgos, ¿no? ¿Qué tener en cuenta a la hora de encarar un viaje? Cuando no se toma en cuenta ciertos factores, el entorno, desde la preparación previa, información, uno puede cometer ciertos errores y entrar en estos malos viajes. Entonces el manual está hecho para que la gente pueda acceder a esa información previo, ¿no? A tener una experiencia. Yo nunca voy a decir que no tomen el hongo, o que no hagan ayahuasca, o que no hagan nada. Simplemente que tengan la información. Los honguitos no van a mostrarte, ningún anteojo no te va a mostrar algo de lo que no sos. El tema es si estamos dispuestos a verlo, ¿no? Si estamos dispuestos a trabajarlo, si estamos dispuestos a afrontar eso. Bienvenido al podcast Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. Muchas gracias. En el episodio de hoy hablo con Luis Brujas, psiconauta, facilitador de experiencias con hongos y moderador de una comunidad WhatsApp dedicada al intercambio de información y experiencias psicodélicas. A partir de años de exploración personal, Luis creó el Manual del Buen Viaje, una guía gratuita enfocada en la preparación y la reducción de riesgos. En la charla conversamos sobre la importancia del set y setting, la dosificación, el acompañamiento y las herramientas para atravesar momentos difíciles durante una experiencia macro. También hablamos de por qué una experiencia más intensa no necesariamente es más transformadora y de la importancia de no romantizar ni subestimar estas sustancias. Si tenés comentarios, ideas o algo para sumar la conversación, te leo en los comentarios. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Hola, buenos días Luis, ¿cómo andás? ¿Qué tal pasaste la noche fría y está rico el mate ahora? El mate es indispensable para todo, a toda hora. Bien, muy bien, el invierno me gusta el frío, así que estoy feliz. Si en la cara no vas a tener frío, sos un barbudo como yo, incluso más largo la barba, entonces ahí por lo menos tenemos un poco de abrigo, un poco de pelaje adicional para Hay un poco de no tener frío. resguardo. No tener frío en la cara. Bueno, Luis, mucho gusto tenerte acá, conocerte, saber más de Gracias. vos. Nos estamos conociendo en las últimas semanas por mensajes, por grupos donde estamos. Vos estás en Buenos Aires, yo estoy acá en la provincia de Santa Fe. Nos conocimos en un grupo de WhatsApp, en una comunidad donde un grupo se llama Experiencias Psicodélicas y me llamó la atención tu presencia y tus aportes y ahí empezamos a conversar. Vos sos papá, psiconauta, tenés 42 años, me comentaste. Comentame un poquito de vos y cómo o qué significa para vos ser o el término psiconauta. Bien, como ya dijiste, mi nombre es Luis, soy papá de un hijo de 10 años. Eh, soy moderador de un grupo, mejor dicho, de experiencias psicodélicas, donde mucha gente, eh, es un espacio donde la gente puede volcar sus experiencias, dudas, inquietudes, a veces de contención, y ya casi somos 500 personas, está muy bueno. Y bueno, para mí ser psiconauta es este juego de de descubrirse a uno mismo todo el tiempo, ¿no? No significa que esté agarrado de los psicodélicos propiamente dicho. Es en toda la práctica, digamos. En meditaciones, en explorar diferentes técnicas de respiración. Y para mí es jugar eh, con esto que llamamos espiritualidad, ¿no? Darle porque es eso para mí. Para mí el mundo es una manera para aprender, se aprende jugando. Entonces, desde ese punto estoy... eh, me mareo. Perdón. No. Eh, Sí.
Y creo que el arte siempre es tenerlo presente en el día a día, no solamente puntualmente, sino en las prácticas, o en todo el día, cocinando, caminando, y tener esa, digamos, de alguna manera presencia, y creo que esa es la práctica consciente o si uno quiere, no sé, espiritual verdadera, de tenerlo presente en sus actividades diarias. Pero bueno, también ya lo mencionaste y ahora como naturalmente se da, ¿qué significa para vos personalmente espiritualidad? Porque está muy vinculado a la experiencia psiconáutica, ¿no? De alguna manera. De alguna manera sí está muy vinculado, pero la espiritualidad la veo como una manera de conocerse a uno mismo, ¿no? De sus limitaciones, de reconocerse, de validarse cuando uno siente ciertas cosas. La espiritualidad no tiene que ver con el ser, un ser divino, un ser eh, bueno, blanco, transparente, ¿no? Es en abrazar las sombras, ¿no? Y reconocerse en esas sombras, ahí está el verdadero crecimiento, el verdadero motivo de la espiritualidad para mí, ¿no? Lo que yo considero como espiritualidad. Eh, Ujú. no sigo ninguna religión, no sigo ningún dogma, voy Ujú. caminando por la vida según voy aprendiendo, voy investigando. Y bueno, los psicodélicos me ayudan mucho a ver esta parte, ¿no? De poder entrar en mí mismo y ver qué pasa ahí adentro. Claro, literalmente sería la psiconáutica de navegar la propia psique, la propia mente, Exacto. ¿no? De alguna manera, como si fuera una exploración o un viaje. Eso en términos literales sería la psiconáutica. Náutica de navegar y la psique, la mente. Em, Me has dicho, y ya que estamos en ese punto, parte de tu camino fue también soltar conceptos espirituales o a veces se pueden llamar con una connotación ya un poco adentro negativa, como algunos dogmas, pero algunos conceptos más rígidos, de ir soltando eso también, creo que también es parte del autoconocimiento de cada uno y el camino espiritual de soltar diferentes conceptos y decir, bueno, lo conozco, lo respeto, pero no tengo que cumplirlo porque es solamente algo, pero comentame un poco sobre la desconstrucción o eh, el proceso de soltar enseñanzas o Ese, conceptos. ese proceso de soltar, te lo comenté porque el budismo, el cristianismo, siempre hay algo de esta cosa de culpa, ¿no? De esta cosa Ajá, de que hay una cosa buena o una cosa mala. ajá, Somos personas duales. ajá. Eh, entonces, cada vez que tenía una experiencia de estas psicodélicas que me mostraban ciertos aspectos de mí, perdonaban esos aspectos que quizás en la religión o en otras religiones o en otros dogmas está como mal visto, eh, me permitió perdonarme a mí, ¿no? En ese sentido. Y creo que ser flexible es la clave. No estar tan rígido como te dicen que tenés que hacer, digamos. Que si no Ujú, vivís de cierta manera vas a reencarnar, que si no tenés que, si haces ciertas cosas vas al infierno. Yo estoy acá, yo estoy para experimentarlo todo. ujú, Entonces, ¿cómo me puedo privar de cosas? Y lo sentí como privación, ¿no? Esos dogmas, esas cosas rígidas que tienen muchas teorías, muchas religiones. ujú. Y lo que Entonces pasa muchísimas veces. Sí, perdón. Sí. entonces me permito experimentar. Eh, Mi límite es poder experimentar sin hacer mal a nadie. Ya eso es un montón. Ujú, sí. Espíritu libre, un poco como Es- concepto guía. Exacto. Claro. Y lo que yo veo mucho que lo que pasa es que personas buscando construir reemplazan conceptos rígidos por otros.
nuevos. Exacto. Entonces eso también uno va observando y diciendo, bueno, es un concepto religioso, solamente lo llamamos de otra manera o está actualmente en la moda un poco más aceptada. Bueno, eso ya es un poco lo que guía un poco lo que nos interesa y lo que queremos charlar hoy, principalmente eso que hemos mencionado previamente, experiencias psicodélicas, la psiconáutica, como el descubrir la mente a través de sustancias o sin en la vida misma, y lo que vos destacás como un objetivo de tus aportes es la reducción de daños, ¿no? Que haya información y que haya contención humana, digamos, para que estas experiencias puedan ser seguras y nos pueden ayudar como herramienta poderosa que indudablemente es, sin hacer mucho daño por diferentes errores que se pueden cometer en la práctica. Um, pero bueno, empezamos con esto. ¿Cómo empezaron tus experiencias con sustancias psicodélicas en el término que vos quieras? Porque todos los términos también tienen limitantes. No sé qué término preferís, psicoélica, psicodélicos, sustancia psicoactiva, pero ¿cómo empezó tu viaje con este tipo de sustancias, digamos? Sí, con sustancias. Mi camino con, digamos, enteógenos, ¿no? Ah, Mi bien. camino con los enteógenos empezó, tenía casi 30 años, unos 28, una cosa así, con ayahuasca. Y Ujú, el motivo por qué caí en una ceremonia de ayahuasca fue puramente por curiosidad. Mi motivo fue experimentar, quería ver qué pasa. Nada, había leído, no había mucha información en esa época tampoco, y ujú, pude encontrar en un grupo hermoso donde convidaban esta medicina y me expandió un mundo hermoso. Después mi camino fue mucho tiempo hice ayahuasca, después hice huachumas, que es el San Pedro, y me empecé a interesar más por cómo transitar estos viajes, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy descubriendo? ¿Qué pasa con todo esto? Y sin duda se empezó a forjar, empezó a modelar mi vida de una manera distinta, ¿no? De una manera de ver distinta. Estas expansiones y estas visiones me mostraban un mundo que yo ignoraba totalmente. Así que estuve bastante tiempo con otros guías que yo me entregaba a ellos para que me enseñaran esto, ¿no? No como un alumno, sino como simplemente un usuario, digamos, que iba. ujú, Pero bastantes años estuve. Después me encontré con los honguitos. ujú. Los honguitos es lo que creo que es mi medicina de cabecera. La elegida. La elegida. ¿Qué decís? ¿Por qué o qué fue esta parte de descubriste un mundo que antes ignorabas? ¿A qué te referís? Venía estudiando, yo soy reikista, registros akáshicos, hice meditaciones, hice muchísimos cursos, me llené de muchísimos diplomitas, ¿no? En ese mundo, pero los enteógenos me mostraron que todo ese mundo es real, ese mundo energético, ese velo, ¿no? Que se corre cuando uno toma los enteógenos, es totalmente palpable, es real. Como si fuera que la magia existe. Ujú. Y nada, me metí de lleno con esto. Y bueno, no puede, y ahí sigo, ¿no? Ujú. Esta Pero digamos manera de mucho con... ver, Sí. Ujú. decime. Y vos dijiste, o entiendo que buscaste muchas prácticas, te metiste en diferentes prácticas. em, en esa búsqueda de entender más qué hacemos acá, quiénes somos y qué hacemos, para dónde vamos. Em, ¿Y con qué te estás quedando, digamos, de Reiki o cronas akáshicas o esas dos creo que mencionaste? ¿Qué seguís practicando hoy en día o cómo es tu relación con... ¿Puedes profundizar un poco en eso? ¿Qué practicas? ¿Con qué te quedas? ¿Qué no? ¿Por qué no? ¿Qué a veces capaz puntualmente? No, mira, con este tema de soltar,
Medio que dejé de lado las técnicas estas, eh, porque no, me sentí desconectado de ellas, digamos. Llegó un punto que me sentí desconectado literalmente. Pero sí, sí creo en energía, sí creo en limpiezas áuricas, sí se practica. Yo soy también un facilitador, ¿no? De viaje de hongos y, y utilizo estas técnicas también para ahí, en esas ceremonias. Así Ujú, que nada. Pero en sí no es que practique Reiki o haga algo específico, digamos. ujú. En ese sentido solté toda la técnica. No, no, Ok. no lo practico. ¿Y cómo te dejas guiar hoy en día? ¿Cómo tomas decisiones? Como nunca podemos diferenciar que, o como soltarnos de toda la experiencia acumulada que tenemos en nuestra vida y capaz de vidas anteriores. Andás a ver para dónde está ese límite. Pero eso, vos decís que lo tomás decisiones de manera más intuitiva, obviamente basado dentro de la experiencia de vida, o cómo lo describirías, como diciendo que me suelto de esos conceptos, pero bueno, están. ¿Y qué pensás, cómo estás tomando decisiones en el momento? Por ejemplo, en decisiones difíciles, decisiones del día a día, decisiones en un acompañamiento de personas. ¿Lo describirías como intuitivo? Es intuitivo, tal cual. Ajá, Simplemente actúo con lo que me deje dormir tranquilo. Digamos, no ajá. intento llenar las expectativas de nadie, Ok. intento ser fiel a mí mismo. Ujú, O sea, no, no hago para caer bien a alguien, hago ujú, para estar contento conmigo mismo. ujú, Si hay algo que me hace ruido, simplemente no lo hago. ujú, Eh, y bueno, de ahí es mi forma de vida, ¿no? Hoy. Y eso, ujú, esa libertad me lo enseñaron los enteógenos. Por eso mismo es el soltar un poco todas esas teorías y esas técnicas y esas cosas. ujú. Sí, yo creo que Dep- ese punto es fundamental. Sí, perdón, sí. no, no, no. No, creo que ese punto es fundamental, eso de decir lo hago por mí y no para cumplir expectativas o supuestas expectativas de otros, sino lo hago realmente lo que a mí me parece bien. Eso ya es una práctica bastante avanzada porque primero tenés que entender qué uno hace. Pensamos que es decisión nuestra, lo hacemos para nosotros, pero desglosándolo más y más, nos damos cuenta que muchísimas cosas hacemos porque alguien externo pensamos que le va a gustar o no, para sea familia, sea trabajo, sea amigos que queremos contar un buen mensaje y quedar bien con alguna experiencia, alguna historia, Claro, pero muchísimas cosas, no sé, sería cuestión de pensarlo más o discutirlo más tiempo. ¿Qué porcentaje de cosas que hacemos en el día realmente hacemos por nosotros o para algún factor o ser externo? Creo que el porcentaje es alto. Entonces eso ya de darse cuenta y buscar construirlo creo que es un montón de realmente buscar qué es lo que yo quiero sin hacer mal a nadie. exacto. Ujú, Ayuda mucho a escribir, ¿no? Ayuda mucho a escribir el día a día, cosas que te ujú, sucedieron. eh, ujú, Empezar no a analizarte, pero sí de alguna manera rever ciertos asuntos. Y eso te ayuda a ver en perspectiva eh, qué tanto estás haciendo para vos y qué tanto estás haciendo para el otro. Sin ujú, dudas es un equilibrio, ¿no? No, no se puede tampoco hacer lo que uno quiere. ujú. eh, pero bueno, está bueno hacer esa práctica de observarse. Sí, bueno, escribir, buena práctica. No, no Escribir es copiar, buena práctica. no copiar la Biblia, sino escribir lo que le pasa a uno diariamente, que sí, es una práctica linda. Yo lo hago, no diariamente, a veces lo dejo, después lo retomo, pero sí, me está gustando y me sirve. Puntualmente, no es como algo muy fijo actualmente, pero a veces lo dejo, después lo retomo, pero sí es una buena práctica. Te quería preguntar algo más.
No sé si se me pasó en el momento. Bueno, em, tema para dónde quiero ir ahora es en este camino de descubrir con sustancias, con otras técnicas, de informarse, de búsqueda y de exploración. Me contaste que has tenido malas experiencias o malos viajes y esto, bueno, afectó lo que seguís haciendo y lo que querés compartir con otros para que puedan evitar algunas malas experiencias y tener, bueno, menos daños y mejores resultados con, con lo que buscan, para decir en términos generales. Quizás empezamos con eso. Comentame algunas cosas de tus malas experiencias que tuviste, capaz algunas destacadas. ¿Qué fue la causa que aprendiste de ellas? Mira, malos viajes, como se dice en la jerga psicodélica, que para mí no existen malos viajes tampoco, ¿no? Ajá, ajá, Existen viajes incómodos y viajes desbordados, que hay ujú, diferencia, ¿no? ujú, Pero sí tuve experiencias que fueron desde incómodas, desde muy angustiosas hasta terroríficas. Y básicamente vinieron por ignorancia, por no tener las herramientas necesarias, por no conocer bien la medicina, por no haberme informado de ciertas cosas. Por ejemplo, la dosificación muchas veces desata la autodosificación, decir que voy a poder aguantar algo y de golpe te viene algo que no sabías, como la potencia de la medicina, por ejemplo. ujú, Tuve la oportunidad de cultivar y cosechar hongos, entonces de experimentar desde ahí, desde mi casa, solo, eh, muchísimas experiencias, ¿no? De muchísimas dosis. Y nada, en ese experimentar me encontré con muchas experiencias que fueron muy difíciles de atravesar. eh, Desde, literal, así lo digo así de una, de bucles de muerte, de, de ser diferentes tipos de seres en otros universos, de entrar en un universo acuático, de vivir una vida y morir en en ese universo. Y la verdad que y cada muerte se fijaba más esta cosa de la impermanencia, ¿no? De esta cosa de que no somos, de, de desintegrarte en el todo, digamos, de no ser vos mismo. Y la verdad que esa experiencia fue me dio miedo de no poder volver el típico, ¿viste? Listo, la quedé. ¿Qué me pasa? Ya está. No sé qué hice, pero no voy a poder volver nunca más. Y me sucedió por subestimar una dosis de un honguito que no lo conocía muy bien, por ejemplo. Así Ok. que, bueno, son experiencias que no se pueden sostener. Ujú. Y Em, nada, ¿Estuviste experimentando mucho solo o también con, con compañía? estuve experimentando mucho solo. Siempre tuve la idea, ¿no? De poder combinar medicina, pero a su vez es una responsabilidad gigante porque hay que entender, hay que aprender cómo usar la medicina, cómo la medicina actúa en nosotros, y eso requiere meter las manos en el barro, ¿no? Experimentarlo en carne propia, eh, cómo poder salir de estos malos viajes, cómo poder transitarlos de una manera más amorosa, cómo poder ayudar a otros, y cómo puedo ayudar a otros si yo no sé lo que le está viviendo a otra persona, ¿no? Si bien uno no sabe lo que está experimentando la otra persona y está apoyando en una ceremonia, lo está sosteniendo, eh, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve en el momento de abordar a esa persona, eh, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué debe hacer un acompañante.
Y eso lo fui aprendiendo en base a mí mismo, ¿no? ¿Qué me sirvió a mí? ¿Qué herramienta puedo utilizar? ¿A qué pensamiento me conviene agarrarme, aferrarme? Y nada, porque la despersonalización es bastante difícil de atravesar cuando estás solo. Y entonces es agarrarte de la mínima pedacito de conciencia que te dice, estás de hongos. Esa frase sola te ayuda a transitar todo. Porque si no te podés entregar algo que puede ser peligroso, ¿no? Podés salir de tu casa, podés bajar una escalera, podés... Y bueno, nada, la he pasado mal, no he avisado a nadie, no tenía ningún apoyo. Está bueno hacer esas experiencias acompañado. Bueno, tuve Ujú, que experimentarlo. ujú. Em, Vos escribiste un manual del buen viaje. Esto lo vamos a hablar un poco más y vamos a referirnos un poco más a este manual como trabajo grande que hiciste para escribir muchas de tus experiencias en un documento y compartirlo, ¿no? Ponerlo a disposición para que otras puedan tener o participar en tu experiencia y a lo mejor no, no hacer los mismos errores nuevamente. Pero bueno, me gustaría desglosar un poco el término mal viaje, porque al mismo tiempo escribís un manual de buen viaje y al mismo tiempo muchas veces se Ujú. dice, y vos también lo mencionaste brevemente, no hay malos viajes. Pero estamos un poco en eso, la desconstrucción. Hay bueno y malo, y sí o no, sí, al mismo tiempo no hay malo y bueno, pero al mismo tiempo sí, buscamos algo y puede haber un daño que no es bueno, como puedes tener una mala experiencia. Bueno, desglosemos un poco el tema del mal viaje. No hay mal viaje, yo creo que entiendo de dónde viene la idea, pero al mismo tiempo no es algo que se busca, o puede haber mal viaje y muy mal viaje, con daño Sí, a largo plazo. Así que comentame un poco qué pensás sobre esa idea. bueno, un poco el manual que nombrás es esto, ¿no? Un poco la reducción de riesgo, ¿no? ¿Qué tener en cuenta a la hora de encarar un viaje? Cuando no se toman en cuenta ciertos factores como desde el descanso propio, desde el entorno, desde la preparación previa, información, uno puede cometer ciertos errores y entrar en estos malos viajes. Entonces, el manual está hecho para que la gente pueda acceder a esa información previo, ¿no? A tener una experiencia, si es que la que va a tener, porque eso ya la persona lo decide. Yo nunca voy a decir que no tomen el hongo, o que no hagan ayahuasca, o que no hagan nada. Simplemente que tengan la información de lo que puede llegar a pasar. Y eso es lo que te puede salvar, por así decir, ¿no? Eso es lo que te puede hacer transitar esos malos ratos. Eh, Porque no toda tristeza es un mal viaje, no toda eh, malestar es un mal viaje, no toda confusión es un mal viaje. Sí, o Pero sin encuentro las herramientas, con la sombra, como mencionaste, como la sombra. exacto. Nos encontramos con la sombra porque la sombra es parte de la realidad. Es parte de lo que somos nosotros. Ajá. Eh, los honguitos no van a mostrarte, ningún anteojo no te va a mostrar algo de lo que no sos. El tema es si estamos dispuestos a verlo, ¿no? Si estamos dispuestos a trabajarlo, si estamos dispuestos a afrontar eso. Así que, nada. Pero también está, ¿qué se puede hacer, ¿no? En estos malos viajes. ¿Qué me pasa? ¿Cómo puedo, te surgen los pensamientos, ¿no? Que intento controlar todo, peleas contra la experiencia, olvidas que es temporal, el otro pensamiento me estoy volviendo loco. Todos esos pensamientos cuando surgen es un bucle que no termina. Y ahí arranca ese embal rato, ¿no? Ujú. Y la misma cabeza te hace entrar en, aparte viene el malestar, la desorientación, se la puede pasar mal. Hay cosas para hacer en esos asuntos y hay algunas
cosas que se puede hacer. Hay que preparar el viaje, se llama el set y el setting, ¿no? El, digamos, el set tiene que ver cómo estamos, eh, cómo no me sale cómo decirlo, perdón, ¿eh? Eh, La mente, la el- predisposición mental, o también el término mindset lo explica bastante bien. Mindset, el claro, set de la mente. Ujú, eh, eh, exacto. El set tiene que ver con en qué momento de nuestra vida estamos. Si estamos surgiendo, si estamos en un duelo, si estamos deprimidos, si estamos mal dormidos, si estamos mal alimentados, todo eso puede ayudar a que estos malos viajes se gatillen, ¿no? Eh, y lo otro que hay que sostener también es el setting, es en qué lugar lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a qué hora, si tengo manera de pedir ayuda si estoy en estos estados, si en el caso que se complique pueda llamar a alguien. Siempre hay que tener muy en cuenta estas cosas, ¿no? Que muchas ujú, veces la desestimamos y es súper importante. ujú, Yo creo que es importante estar acompañado, ¿no? Como el grupo siempre recomienda, ¿no? Si alguien va a hacer una dosis muy fuerte porque quiere experimentarlo, estaría bueno que lo haga con un trip sitter, ¿no? Con alguien que te acompañe, que idealmente estaría bueno que esté sobrio, eh, y que sepa de lo que estás viviendo, ¿no? Que no sea cualquiera, sino sea alguien experimentado, que te ayude a transitar, porque la manera de abordar a una persona en esos estados puede ser muy invasiva, ¿no? Si hay muchos que se hacen, entre comillas, no quiero eh, decir que todos lo hagan, pero se hacen los chamanes y, y vienen y te cantan y te tiran humo y cuando la persona necesita solamente ser acompañada, ¿no? De tratar de bajar la música, de poder dar algo dulce, de poder decirle que está en la casa porque te desorientás, lo podés acomodar y nada, bueno, es importante eso. Y estando solo, hay maneras de poder hacer que estos viajes sean un poquito más cómodos, por ejemplo, una dieta previa. Yo recomiendo una dieta de 72 horas, ¿no? De cero carnes, cero fritos, eh, de comidas livianas, en lo posible. En el día de la ingesta no hacer ayuno completo, sino que si lo haces a la noche, tener un buen desayuno con fruta, frutos secos. Eso ayuda a que el cuerpo tenga energía, porque es muy desgastante viajar. Eh, entonces, todas esas pequeñas cositas ayudan que después el viaje sea más cómodo, más llevadero y vamos reduciendo, ¿no? Avisar a un amigo de que si lo llamo en la madrugada, esté atento para que venga a socorrerme porque me pasó algo, ¿entendés? Es como ir a la montaña, uno avisa, uno tiene que avisar cuando que hace algo, para que si pasa algún imprevisto, puedas tener manera de pedir ayuda. Y bueno, siempre tener, ¿no? A mano agua, indispensable. Algo dulce también está muy bueno, ayuda a activar algo de placer, ¿entendés? Algún aroma dulce, a una luz tenue, eh, tener una lista de música tranqui, que salga, ¿no? De esta música psicodélica que a veces nosotros nos ponemos y es te abruma. Eh, nada, bueno, son ciertas cositas que uno
puede hacer para mitigar estos malos ratos. Ujú. ¿Vos tenés unas playlists en Spotify? Creo que se puede encontrar en Luis Prullas, yo lo tengo y a veces lo escucho, están muy buenas, son diversas, no es solamente para acompañar así viajes de hongos, por ejemplo, sino hay diferentes playlists que son muy buenas, buena selección de música, lo puedo recomendar si alguien quiere, porque, bueno, es algo puntual, pero está bueno tener una playlist a mano, porque yo, por ejemplo, no me pongo a hacer una playlist porque me falta la paciencia de escuchar mucho y elegir, así que eso me sirve. Tu manual que escribiste, el manual del buen viaje, en PDF, tiene 14 capítulos, incluso serían 15 porque empieza con el capítulo 0, donde haces un repaso de muchos de los temas que mencionaste recién. La introducción, lo que es la psilocibina, después dosificación, una información sobre dosificación, digamos, todo lo que es previo a la experiencia, set y setting, dieta, preparación física, y después, durante el viaje, algunas recomendaciones, que es el capítulo 6, y después como lo que pasa después, o lo que vos, digamos, recomendás o pues querés compartir a base de tus experiencias después de la experiencia. Em, dieta, eso quiero profundizar un poquito. Dijiste no hacer un ayuno demasiado estricto, por ejemplo, en la noche anterior, todo el día. Entonces, como también se puede, digamos, llevar de más el ayuno. Sí, está bueno hacer ayuno y 3 días, 72 horas, comer liviano. Hablemos un poco del tema de la dieta, de algo físico. 3 días de comer liviano y Es, el es lo, mismo, es lo que digamos, las, recomiendo, las sí. últimas 12, 24 horas antes de la experiencia. Hablemos un poco de eso. Yo recomiendo, ¿no? Hacer una dietita liviana. Es como, ¿viste cuando esas dietas que te dan cuando está mal del estómago, tenés un empacho? Mm. Que te dicen, deja las grasas, deja las harinas un poco, comer un poco más de verdura, comer un poco de pollo, cosas que no cargar, la idea es no cargar al hígado, no cargar al sistema digestivo, porque básicamente la psilocibina se absorbe, ¿no? En el sistema gastrointestinal y es muy pesado a la hora de comer dosis grandes o cualquier dosis. Mucha gente reporta tener sensaciones de vómito, sensaciones de hasta de palpitaciones, ¿no? Son cosas físicas que son normales. Pero lo que es el tema de la dieta ayuda muchísimo a poder hacer que esto no sea tan pesado, digamos. Que el organismo esté libre, el hígado esté libre, el sistema gastrointestinal esté más liviano para poder absorber la medicina y que sea más liviano, digamos. La sensación de vómito se puede sacar y no. Entonces, recomiendo que uno esté un poco más liviano, comer pescados, comer pollos, comida sin tanto condimento, ¿no? Un poquito más simple, bajar un poquito la sal por la presión, eh, comer más fruta, hidratarse bien, dejar todo tipo de azúcares, ¿no? No gaseosas, poder descansar bien y, y todo eso ayuda un poquito a que el viaje, a que la ingesta sea más amable. Ujú. ¿Se pueden Y evitar todas estas sí. cosas? No. El hongo mismo contiene una estructura biológica que al cuerpo le es difícil de digerir. Y de ahí viene esa pesadez, esa cosa en el estómago. Eh, y hacer la transición de psilocibina a psilocina, que es, es el contenido activo del hongo, también resulta pesado para el cuerpo y se siente más
en las tripas y viene esa sensación de vómitos. No se puede sacar eso, pero sí se puede mitigar. Hay técnicas como hacer un té de hongos, ayuda a que, porque el hongo en sí mismo es hidrosoluble. Entonces el té ayuda a que uno no ingeste el cuerpo fructífero, pero aún así sigue siendo difícil de pasar. Por esto que te digo, hay que transformar la psilocibina en psilocina. Entonces ahí se torna pesado. Se puede hacer un lemon tech, que es una digestión previa, se podría decir. La acidez convierte la psilocibina en psilocina. Mira, una Eh, exodigestión como los hongos. Una digestión afuera. No, no, pero se hace digamos, una digestión afuera. claro, sí, sí, digamos, se agrega limón y el limón imita básicamente el proceso de los ácidos estomacales, por eso lo decimos para que aquellos que no saben, digamos, es un poco Ah, perdón, perdón. nada, claro, una digestión afuera por el ácido del limón que es similar a nuestro estómago, por eso, bueno, explico un poquito. Es que son cosas que ya las tengo, viste, grabadas. Sí, sí, sí. Pero es verdad, hay mucha gente que no sabe por qué es el lemon tech. Pero con estas técnicas pasa que la medicina sube muy rápido, muy de golpe, más con lemon tech. La psilocina está disponible muy rápido, baja el nivel de carga corporal, pero tiene una subida muy rápida, por ejemplo, porque ya está digerida. Entonces, si Mm, vos tomas una dosis de 3 gramos, en vez de tener una subida de 20, 40 y hasta una hora, lo podés tener en 15 minutos y todo de golpe. Eso puede abrumar muchísimo a la persona, ¿no? Asustarla, desorientarla. Y si no sabe bien lo que está pasando, nada, entramos en esto que decíamos antes, ¿no? En estos malos viajes, por no ujú, estar informado, por no estar preparado. ujú, Pero son técnicas que uno tiene que ir experimentando de a poco. ujú. Siempre está bueno ir con una medicina nueva que no conocemos, es ir de a poquito. Un gramito, un gramo y medio, dos, y ir escalando, ¿no? En las experiencias para ir conociéndose. Ujú. Sí, sobre todo esto de preparaciones como un té, las ventajas, desventajas, como de la velocidad de acción, también el té, el Lemon Tech está en el manual. Al principio hay un índice que se puede leer para encontrar rápidamente el tema. Son en total unos 70 páginas, no es corto. También estuvimos experimentando con algunas herramientas nuevas basadas en inteligencia artificial, específicamente una herramienta que se llama Notebook LM, que es de Google, supongo que lo compraron, para transformar un documento en un estilo de podcast hecho con voces artificiales y lo estuvimos ayer experimentando un poco con esto para hacer más accesible y más palpable, más cómodo de escuchar, por lo menos una parte de ese manual, pero estamos en fase experimental con esto, porque, bueno, a mí me cuesta leer 70 páginas, no hay que leerlo sí o sí completo, se puede leer la primera página, el índice y elegir, bueno, me interesa el tema de las preparaciones, saltar ahí o saltar al tema de no sé, durante el viaje qué hacer. Bueno, en fin, mucho de lo que hablamos está en el manual y a lo mejor vamos a poner a disposición también algún, así a nivel prueba, algún en formato audio. Este manual es gratis, se puede conseguir, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir? ¿Te pueden escribir? ¿Cómo uno que le interesa lo puede obtener? Eh, Como, viste, yo tengo el grupito ese y yo lo voy tirando. Cuando vienen nuevos usuarios es gratis, no busco nada con esa, simplemente esparcir la información. Así que nada, se va pasando de mano en mano. Pero sí, claro, me pueden escribir y yo se lo mando sin ningún problema. Yo también lo Está puedo accesible para cualquier. compartir. Sí, Por favor. sí. Así que me pueden escribir a mí. ¿Querés compartir algún Instagram o algún modo de contactarte?
Podemos dejar el link de la experiencia psicodélica si querés, por ahí dando Bien, vueltas, si tenés alguna posibilidad, sí, por estaría supuesto. bueno. Sí, sí. Eh, Aclarar, hay ciertas reglas. No se puede vender, no se puede ofrecer y no se puede pedir. Es solamente para Ujú, hablar, charlar y hablar de estos temas. No, no es para vender, no es de ujú, venta, no es de nada de eso. Es la única regla. Después lo demás, cada uno puede volcar cualquier inquietud, puede pedir información, puede charlar de la vida, de algún problema, porque hemos estado hasta la madrugada hablando con personas que están pasando un mal rato y se volvió una comunidad muy, en ese sentido, muy copada, de mucho apoyo. Si no estoy yo, hay alguien siempre dando vuelta que pueda ayudar. ujú. Un grupo muy activo. Ponemos el link en la descripción. No sé si te estoy interrumpiendo. Perdón. No, No, ok. Bien, mira, ponemos el link en la descripción de ese grupo que yo estoy, es bastante activo, es divertido, uno no puede, yo no puedo seguir toda la conversación, pero puntualmente y está muy bueno, porque hay gente muy interesada, muy comprometida y como vos decís, creo que es una buena posibilidad de contención para personas que, bueno, simplemente quieren compartir sobre sus experiencias, que es un instinto, un proceso completamente natural, teniendo experiencias fuertes y querer compartirlo y charlarlo con personas que te entienden, porque capaz no todo el mundo tiene en su entorno muchas personas para hablarlo. Y son cosas fuertes, entonces ahí se encuentra personas para hablar. Entonces ese grupo es creo que algo muy, muy bueno, que también donde nos empezamos a contactar. Quiero nombrar o hablar un poquito más sobre un tema. Reducción de riesgo es el objetivo general. Pero ¿qué riesgos reales hay de tu experiencia? Riesgos medianos, digamos, riesgos así para pasarlo mal un par de horas y riesgos también mayores, digamos, más severos. Háblame un poco sobre los posibles riesgos que se busca evitar. los riesgos que se busca evitar, ¿no? Con esto del set and setting, de ver cómo estamos, de ver cómo preparamos el lugar, eh, tiene que ver con el cuidado propio, ¿no? Con el cuidado integral de la persona. Eh, digamos, no se debe salir. Donde ingestamos la medicina es ideal que nos quedemos ahí. Si no somos experimentados, estaría bueno que haya un acompañante. Eh, qué sé yo. Muchas veces hay muchas ingestas que salen mal, ¿viste? Cuando alguien consume recreativamente, eh, se va al campo y hace mezclas. Ahí puede surgir también un mal rato y, y nada, se puede desorientar, se puede golpear, eh, puede ser realmente peligroso en algunos sentidos, ¿no? Porque esa desorientación y esa despersonalización hace que uno pueda tener muchísimo miedo y salir corriendo. eh, no es algo para tener, para decir, digamos, como si fuera me fumo un porrito y ya estoy, y voy al campo. Los enteógenos son mucho más fuertes, ¿no? Y, y la reducción de riesgos es eso, es tener en cuenta el set, ¿no? De cómo estamos, cómo nos cuidamos, cómo estamos preparados eh, para abordar ese viaje y el setting es dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, si hay manera de pedir ayuda si la necesitamos, eh, avisar a alguien para tener la posibilidad de pedir ayuda también si es necesario, hacer una dieta, no mezclar. Si bien hay muchas personas, yo mismo he experimentado con otras medicinas combinadas, las experiencias son muy fuertes y hay que conocerse mucho para poder hacer. Eh, Así que nada, hay muchísimo para, para desglosar
sobre reducción de riesgos, Ujú, digamos. Eh, en el viaje, ¿viste? Tener en cuenta que no hay que pelear con la experiencia. Si bien muchos de nosotros intencionamos que queremos abordar cierto pensamiento o algo, y cuando no va para esos lados y va para una parte más oscura que no queremos ver, la experiencia se puede tornar más pesada y entramos en un bucle de pensamiento que esto no quiero vivir, no lo quiero vivir, y luchamos contra la experiencia. eh, Intentar controlar el viaje es imposible, así que lo mejor es la entrega. Olvidar que el efecto es temporal, ¿no? Tener en cuenta eso, grabárselo para que en el momento justo salga, este efecto va a terminar y, y cuidarse, ¿no? Cuidarse íntegramente, no tomarlo como, si bien no está mal el uso recreativo, yo lo veo bárbaro, es inherente al humano, ¿no? Poder disfrutar, si quiero ver una peli, si quiero disfrutar con amigos de una charla, está buenísimo, pero tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? No mezclar nada de más y no manejar cosas lógicas, pero suceden y ahí está, ¿no? La mala fama que tuvo mucho tiempo, ¿no? Los enteógenos, porque la desinformación es lo que más daña. mm. La gente cree que puede controlar algo que no se puede. Simplemente hay que Pero fluir. creo que también el disrespeto, ¿no? Hay que tener mucho respeto a a la sustancia, a la experiencia, que a lo mejor no es reproducible. Creo que eso también entiendo en tu trabajo, que no es necesariamente una experiencia con la misma dosificación en otro día es lo mismo, no es reproducible, puede andar, funcionar o sentirse controlado y en otro momento irse un poco del lado controlado. Em, Vos me dijiste que según tu interpretación, los hongos no son un juguete, no es un juego experimentar con eso, sino hay que tomarlo en serio de alguna manera. Actualmente lo que estamos viendo es un interés muy grande en las experiencias con hongos psilocibios, que también inevitablemente resulta en un aumento de malas experiencias. Lo he escuchado varias veces de profesionales, de psicólogos, etcétera, en diferentes encuentros que cada vez reciben más consultas de personas que lo pasaron mal e incluso tienen algún problema prolongado, no solamente un par de horas y después te decís que, qué malo que fue, pero a salir de ahí, bueno, como una experiencia anecdótica, digamos, pero sin un daño prolongado. Creo que las dos cosas hay cada vez más, por eso también me parece importante hablarlo y me parece muy importante y valiosa tu experiencia propia de experimentar y haberlo pasado mal y todo eso, ese acompañamiento de leer y acompañar a personas dentro del grupo, donde la gente puede, digamos, hablar sobre sus malas experiencias en el momento y posteriormente. Bueno, todo el mundo tiene un celu y un WhatsApp a mano y ahí estamos, vos estás ahí con el Ujú, grupo disponible, eso creo muy importante en cuestión de contención humana, bueno, virtual a distancia por lo menos, pero muy accesible. Entonces, como en ese contexto, me resulta muy relevante hablar del tema. Vos lo hablas y creo que algo que podemos también mencionar, básicamente con todo lo que estás mencionando, hablando, refiriéndote, es macrodosis, o sea, son dosis más altos, porque en dosis más bajos sí es más controlado, entiendo, y la cuestión no se va de las manos tan rápido. Em, ¿A qué dosis te referís y qué pensás con respecto a dosis? Está la categorización, por supuesto, creo que acá en la audiencia sabe de microdosis y macrodosis, pero bueno, comentame un poco más sobre experiencias, a lo mejor también con experiencias muy grandes que a veces se escucha que algunos hacen 10 gramos, 20 gramos, algunos lo quieren llevar un poco a un extremo. Hablemos un poco de dosificación. bueno, están las microdosis, ¿no? Que hay diferentes maneras de tomarlas. Ayuda
con el diario, ¿no? De cada uno. Cuando uno necesita... eh, las microdosis son dosis que no tienen manera de sentirse perceptualmente. No, no se deben sentir. Mucha gente busca tomar microdosis y dice, pero esto no me hace nada. Está haciendo, simplemente que no, no, está bien que no se sienta. Pero bueno, hay gente que le gusta sentir algún tipo de algo que le haga. Después de eso, son de 0,1 a 0,4, ¿no? Por lo general son cápsulas, 0,1 gramos a 0,4 gramos. Después viene una dosis baja, que de 0,5 a 1,5, 2, que suele ser una dosis muy llevadera, una dosis. eh, Estas dosis permiten, ¿no? Si querés disfrutar de un asadito, de una película, si querés disfrutar de una compañía, si querés estar caminando. Estas dosis son muy buenas porque son muy manejables. Después viene la dosis media, ¿no? Que ya estamos hablando de 2 a 5, de 2,5 a 5, que ya después de las 5 son las macrodosis, que son las heroicas, ¿no? Ya en estas dosis el cambio perceptual es fuerte. eh, la manera de manejarse ya debe ser más cuidada, no tanto, tiene que ser más consciente, ¿no? Del ambiente, de dónde vamos a estar, evitar tumulto de gente porque puede ser abrumador o se puede tornar en un mal viaje, ya sea en dosis media o en dosis heroica, ni hablar. Eh, y ya en las dosis media uno puede sentir, puede ver colores, puede, eh, qué sé yo, puede haber sinestesia o visuales, las paredes se mueven, lo típico. Lo típico de lo que la mayoría habla, ¿no? Eh, por eso es necesario que la persona en estas dosis esté en un contexto más cuidado, más cerrado, en casa, indoor. El exterior a veces puede ser complicado, mucho quiere ir a la naturaleza, pero me ha pasado, los insectos juegan una mala pasada. Mm, Estás de viaje y te van caminando cosas y la oscuridad y no poder mantener un fuego, se mm. puede tornar difícil. Entonces, bueno, cuidar Calor, esas cosas. frío. Sí, sí, Sí. sí, puede tornar incómodo. Entonces, es más conveniente estar en un lugar cerradito, Confort. tranquilo, Tiene conocido, agua. Sí. Capaz un tener jugo, algo agüita. dulce a mano. Ajá. Y las dosis heroicas son dosis de 0,5 para arriba. Eh, bueno, acá ya el juego es otro, ¿no? No es para todo el mundo. eh, y son dosis que literal podés perder la sensación de quién sos vos. Y eso puede ser muy abrumador. Eh, el malestar también es mucho más fuerte. Eh, es conveniente siempre tener una persona al lado que te pueda ayudar, que te pueda asistir. Pueden surgir vómitos del mismo viaje, no tanto de la ingesta, sino en el después, en esto que es abrumador, puede surgir un vómito, puede haber una baja de presión, se puede sentir el corazón que está saliendo, pero son todas situaciones que no requieren peligro si estás bien cuidado, ¿no? Así que, nada, hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta y saber bien las dosis que uno va a tomar y conocerse a uno mismo en esas dosis, ¿no? Más si son las primeras experiencias. No toda experiencia eh, fuerte eh, puede ser. Hay gente que busca, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sanación.
no toda experiencia fuerte es transformadora y no toda experiencia leve no significa nada. O sea, ¿cómo te puedo decir? No me sale. Entiendo que vos Hace decís que no necesariamente el efecto es mayor con mayor dosis. Capaz Exacto, la experiencia aumenta, la profundidad de la experiencia aumenta, el riesgo también aumenta, por lo que vos decís, el riesgo de pasarlo mal o que algo se te va se va de las manos, pero no necesariamente es necesario para lo que buscamos. No es como más dosis, mejor sanación. claro, una experiencia intensa no es necesariamente transformadora, ¿no? Ajá. Y puedes tener experiencias totalmente profundas y cambia absolutamente tu vida en experiencias medias o bajas, porque llegaste a un entendimiento o llegaste a un punto en donde te puedes perdonar o lo que sea que necesites, ¿no? Eh, Hay que ser bastante cauteloso, ¿no? La medicina o los honguitos no te generan, no garantiza una sanación. Eso viene con un trabajo posterior, ¿no? Con el trabajo eh, terapéutico, por así decirse. Eh, hay mucha gente, sigo mucha gente, ¿no? De enteógenos y esas cosas que venden ceremonias y parece que están vendiendo un producto mágico cuando eh, no lo son. Requiere mucho trabajo posterior, ¿no? Requiere mucho trabajo, mucho trabajo personal, mucha terapia, hasta hablarlo está bueno para poder, ¿cómo te puedo decir? Visualizarlo, ¿no? De una perspectiva diferente, las cosas. Ujú. Luis, muy bien, muchas gracias. Sí, no hay garantía para nada en esta vida, no hay garantía de sanación, menos con algo externo. Creo que ahí estamos de acuerdo. Yo tengo varios puntos para profundizar. Ahora vamos a cortar, vamos a dedicarnos y buscar nuestros hijos. Entiendo que también tenés que buscar a tu hijo. Estamos ahora al mediodía. Así que te agradezco muchísimo por esta introducción, por compartir tus experiencias. A lo mejor podemos profundizar en otro momento algunos temas más útiles porque hay mucho más para hablar, seguro que estás de acuerdo de eso. Así que te agradezco mucho por hoy y te deseo lo mejor para lo que se viene. Vamos a ver si toqueteamos y hacemos un poco más accesible o palpable este manual según lo que vos quieras, lo que va resultando. Te agradezco mucho y te doy las últimas palabras, lo que quieras compartir en ese momento con respecto a tu trabajo o a lo que sea. Bueno, muchas gracias, Manuel, por abrir estos espacios, ¿no? De charla, de información, y por permitirme a mí poder estar acá. Eh, Creo que el camino con las experiencias psicodélicas, con los enteógenos, es algo muy prometedor en tema terapéutico y está bueno que se tome un poco más en serio, ¿no? No romantizar tampoco estas medicinas, pero tampoco subestimarlas, ¿no? Simplemente eso, que la gente se pueda cuidar, que esté informada, porque el mayor problema de todo es la desinformación. Así que en lo posible que si quiere experimentar, eso no se va a poder evitar, pero sí se puede informar. Así que nada, que la gente tenga respeto por su cuerpo. Ujú. Sí, los dos, y más que nada vos que trabajás con eso y tenés mucha experiencia con los hongos específicamente dentro de esas sustancias psicodélicas, eh, creemos mucho en el potencial de los hongos, pero hoy se habla mucho ya del potencial y de lo prometedor que es. Hoy nos dedicamos un poco a hablar sobre los riesgos, que también son parte de la historia, son parte de la realidad, que puede haber malas experiencias graves o menos graves, reducir esa probabilidad
y se habla poco, entonces aprovechamos un poco para hablar de eso. Creo que vos tenés mucha experiencia de acompañar y en carne propia, así que muy valioso. El manual está disponible, contáctenos y lo compartimos. Y bueno, nada más, un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.